Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenido a la segunda webconferencia del curso de Seguridad en Bases de Datos. Esta webconferencia es de la unidad 1, etapa 2, definir la estrategia y plan de trabajo. La agenda de esta conferencia: actividades del curso, el avance actual. La etapa 2, el desarrollo de las actividades de esta etapa, los productos que deben entregar, las temáticas de apoyo, algunas recomendaciones y espacio de preguntas. La agenda de actividades del curso. Recuerden que esta actividad es individual. Tiene un peso evaluativo de 115 puntos. Comenzó el día 17 de abril y finaliza el 11 de mayo. A partir de hoy quedan aproximadamente 20 días para entregar esta actividad. La fecha de retroalimentación, o sea de calificación, es hasta el 18 de mayo. Esta pertenece a la unidad 1, conceptos básicos de la seguridad en bases de datos. Etapa 2, definir la estrategia y plan de trabajo. Consiste en indagar e identificar las principales amenazas a bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, analizar técnicas, normas y estándares y buenas prácticas para el aseguramiento de las bases de datos, y determinar la viabilidad de la aplicación en la solución al problema propuesto. Recuerden que el problema propuesto se soluciona en la etapa 4 y deben ir descargando, el escenario problema, para que cuando ya llegue la actividad tengan todo listo y no tengan ningún tipo de inconveniente. En la etapa pasada, que fue la etapa 1, aprendimos. Primero, reconocieron el curso, el entorno, los actores y las temáticas. Conocieron dos tipos de bases de datos, las relacionales y no las relacionales. Identificaron las características específicas de cada base de datos en la actividad que se les dio. Identificaron el caso problemático propuesto en el curso. Lo debieron haber identificado, no todos hicieron la actividad. Selección del motor de base de datos para trabajar. Todos saben que deben seleccionar un motor de base de datos y debieron haberlo hecho en el foro de aprendizaje colaborativo. La idea es que no se duplique con el de sus compañeros, que cada uno utilice uno diferente, pues, para aprender de la actividad. Iniciaron la descarga del escenario seleccionado. Algunos, no todos. La idea es que los que no han hecho la descarga comiencen ahora a realizarla. El tiempo se pasa muy rápido. Entonces, tipos de bases de datos. Existen las SQL, que son relacionales, o las no SQL, que no son relacionales. En las SQL también existen la analítica OLAP, que es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia de negocios, cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Utiliza el, el modelo tradicional, que es el relacional. Y en las no SQL existe, por ejemplo, la de clave valor, que sirve para almacenar datos eh, de gran tamaño. Los valores pueden ser imágenes o archivos de preferencia del usuario documento. Las de familia columna, las de grafos o gráficas, y las de documento como MongoDB, la cual por lo general utilizan bases de datos de gran tamaño como Google o Facebook. Eh, por lo general las bases de datos, el tipo de las bases de datos relacionales son un tipo estándar SQL,
pero con variantes dependiendo pues el motor seleccionado. En las no relacionales es más variado. Como lo he dicho antes, está la de llave de valor, la de columnas, la de documentos y la de grafos. Estas bases de datos relacionales datan desde los años 1970 y las redes relacionales son más modernas desde los años 2000. Eh, Surgen al ver la necesidad o las diferentes inconvenientes que venían presentando con las bases de datos relacionales en cuanto a velocidad. Eh, la- las bases de datos relacionales soportan transacciones, las no relacionales pues de acuerdo al motor, en algunos casos lo realiza. La manipulación de información en las relacionales es a través del lenguaje consulta estructurado SQL y en la no relacional es a través de la interfaz de aplicación de cada motor. En la seguridad, la mayoría de los motores cuentan con métodos avanzados de seguridad por su entorno y su vulnerabilidad. En cambio, las no relacionales por defecto vienen con un bajo nivel de seguridad, el cual pues hay que aprender a mejorar para no generar inconvenientes. Acá podemos ver diferentes tipos de datos relacionales como Oracle, MySQL, la de IBM, una de las más populares SQL Server, SAP, Postgres, y entre las no SQL está Cassandra, la cual, se basan en programas o diferentes tipos de páginas web. Inclusive Twitter se basa en esta base de datos, MongoDB, en la cual algunas de sus bases de datos son basadas, CouchDB, Redis. Eh, Pueden encontrar mucho más en esta bibliografía, la cual está en la parte de abajo. Algunas amenazas en sistemas de bases de datos es, por ejemplo, un performance o una configuración eh, errónea de SQL, la cual puede traer ciertos inconvenientes de seguridad. Si el SQL o las bases de datos como tal no se configuran de la forma correcta, pueden dejar ciertas vulnerabilidades para que un atacante pueda ingresar por los diferentes tipos de puertos o frameworks o debilidades que tenga dicha base de datos. SQL Injection es por medio de un código que se le ingresa a la base de datos eh, previa vulnerabilidad de la base de datos, hace que esta base de datos haga acciones las cuales el usuario puede ser que no tenga permiso y elevar algunos privilegios, o puede hacer que haga cosas indeseadas a la base de datos que afecte su rendimiento. En la elevación de privilegios pues es más enfocada a realizar al usuario permitirle acciones que las cuales no tiene autorización en su momento y que puede llevar a una vulnerabilidad que afecte la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. En la captura de tramas podemos ver cómo por medio de diferentes técnicas como la de sniffer puede el atacante robar información para luego eh, aprovecharse de esta situación. El ataque de negación de servicios o el ataque de DOS es múltiples peticiones que se le hacen a un servidor de varios nodos que pueden afectar su rendimiento y pueden hacer que este colapse o se vea afectado su buen rendimiento por unos minutos u horas. Las auditorías débiles
hacen que las bases de datos los administradores de bases de datos, perdón, no vean con claridad cómo es el estado de las bases de datos en cuanto a seguridad, y puede esto generar pérdida de información o la confidencialidad, disponibilidad e integridad verse comprometida, porque no se sabe en realidad cómo es el estado de seguridad de la base de datos. Y los sistemas desentendidos, hay clientes o empresas que dejan sus bases de datos años y nunca les hacen un mantenimiento, o no hay un administrador, y por falta de actualizaciones y por falta de seguridad eh, pueden colapsar o también verse comprometidos los pilares de la seguridad de la información. Estas son unas técnicas para el aseguramiento de la información, las cuales la más popular es la ISO 27001, que se compone de 14 dominios, 35 objetivos de control y 114 controles. La 27032 es una norma que se enfoca a la que es la norma de la ciberseguridad enfocada a las redes. Los syscontrol son mejores prácticas en seguridad informática y se compone de 20 reglas. Todas estas técnicas para el aseguramiento de la información lo que hacen es tratar de disminuir los riesgos que pueden surgir en las bases de datos. Hay muchas más. La idea es que las lean, las analicen y se identifiquen con la que les parece que es la más completa o la que mejor se puede adaptar a sus necesidades. En las actividades de la etapa 2, ataques a bases de datos. Deben indagar sobre tres ataques a bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, o sea, 6 en total, en el cual deberán consultar la descripción del ataque. Deben describir detalladamente cómo se realiza este ataque, los diferentes sistemas afectados, si se afectó hardware, si se afectaron servidores, si se afectaron algunos nodos, si aplica para algún motor específico, que pues por lo general así es, entonces eso deben describirlo. El impacto, qué tanto tiempo o qué tanto la empresa se afectó con este ataque, si fue también de forma económica o continuidad del negocio. Ejemplo del ataque, describen por medio de un ejemplo cómo el atacante eh, realizó este ataque paso por paso y cómo se puede prevenir. ¿Qué técnicas y estrategias utilizaría usted para prevenir? Por ejemplo, si es un ataque de DOS, de denegación de servicio, usted puede describir que utilizaría un firewall, o mejor aún, un IDS IPS o un UTM, de acuerdo al ataque. O si es un ataque de inyección SQL, usted indica qué códigos o qué instrucciones le daría el motor de base de datos para prevenir este tipo de ataques. También deben consultar la normatividad, deben realizar una revisión a la normatividad, estándares o buenas prácticas que pueden ser utilizadas en esquemas de protección a bases de datos, seleccionando 3 de ellos donde identifique la norma o estándar, por ejemplo 27001, el sitio de consulta, el sitio web de consulta de la norma 27001, descripción, entonces donde ustedes indican la descripción de la norma, la efectividad, eh, evalúan qué tan efectiva es esta norma enfocada a bases de datos. ¿Qué tan efectiva es esta norma enfocada a base de datos? Actividades etapa 2. Elección para la implementación.
De acuerdo a la selección del motor de base de datos realizado en la etapa anterior, deben seleccionar con cuál norma estándar o buena práctica debe implementar para dar solución al caso problemático, justificando su elección, como qué componentes o dominios se deben implementar en dicho caso problemático. En conclusión, deben seleccionar una norma, las cuales ustedes se sientan mejor identificados y que crean que es la mejor norma para dar seguridad a base de datos. Recuerden que la actividad es individual. Hay una plantilla que se encuentra en el entorno de aprendizaje colaborativo y lo deben desarrollar en dicha plantilla, entregarlo en formato PDF, deben entregarlo en el entorno de seguimiento y evaluación. La idea es que vayan compartiendo su trabajo para que yo pueda también realizarles retroalimentaciones si lo están haciendo correctamente. Si tienen alguna duda, la realizan por el entorno de aprendizaje colaborativo, por favor. Esta diapositiva yo la voy a compartir. Entonces, aquí hay una bibliografía o unos links donde pueden ustedes consultar diferentes fuentes que los van a ilustrar y orientar para el desarrollo de la actividad. Gracias por su atención. Que tengan un feliz día.